Bueno, antes de nada, contar un poco mis sensaciones después de la emisión del otro día. Yo estoy empezando con todo esto, para mí esto es nuevo, también es muy bonito, esta idea de estar haciendo cosas en tiempo real, es algo que después de tantos años nunca había hecho y me está gustando, pese a no tener una audiencia estupenda, me está gustando. Y claro, como también necesito feedback, un poco, y sí, alimentar mi ego, ¿verdad? Publiqué el otro día el vídeo en YouTube, en abierto. En general, los que respondisteis me ofrecisteis el permiso para hacerlo así. Probablemente os lo vuelva a pedir y os lo siga pidiendo como forma de atraer más gente a esta sección de miembros del canal, a ver si podemos tener un poco más de vida en los directos y empezar a hacer estos directos en Zoom, empezar a hacerlos en una plataforma en la que pueda haber interacción, en la que me podáis preguntar, escuchar vuestra voz y demás, como os dije el otro día. Entonces publiqué el vídeo en abierto en YouTube y la verdad que creo que lo han visto ya 20 y pico mil personas y no puedo estar más contento y más satisfecho con el feedback recibido. La verdad que en general el vídeo ha gustado mucho, hay muchísima gente que me ha mostrado su gratitud y que me habla de cómo el vídeo le ha elevado en su conocimiento y le ha abierto nuevas posibilidades y ¿sí? nuevas perspectivas para comprenderse y para comprender las cosas, ¿no? Entonces, la verdad, estoy encantado. Me hubiera gustado que eso hubiera sucedido más en el círculo cerrado que pretendo crear de miembros del canal, pero bueno, de momento, insisto, lo pasaré, seguiré abriendo, tendréis este espacio más privado para el que lo quiera usar, pero seguiré pidiéndoos que me permitáis publicarlo en YouTube en abierto. Luego ya veremos el siguiente paso, hacia dónde se mueve todo esto, ¿vale? Hoy como ya he anunciado, voy a fijar por aquí la cámara. Como ya he anunciado, hoy voy a hablar sobre de cómo la emoción se convierte en carne. Vamos a decir que es una continuación del vídeo del otro día. Voy a profundizar más en algunos aspectos, ¿vale? Partiendo de los conceptos, de la idea que desarrollé el otro día, idea, por cierto, que, entre comillas, es mía, la he desarrollado yo, me refiero. Obviamente todos bebemos de, y seguro que hay otros 200 en el mundo que han pensado esto a la vez, porque el conocimiento, desde mi punto de vista o desde mi forma de pensar, brota, y hay individuos que son los que traen esos emergentes. Y seguro que lo que yo conté el otro día sobre los 4 movimientos, las 4 emociones, las 4 posturas, ya se ha desarrollado en otros sitios, pero yo no lo he leído en otros sitios. Sí que hay mucha inspiración, obviamente, de mis lecturas y de mis estudios y de mis cursos de otras cosas, de Gestalt, estoy formado en Gestalt, de bioenergética, que no estoy directamente formado en bioenergética, pero sí en diafreoterapia, que bebe mucho de la bioenergética. También estoy formado en una Gestalt que es muy corporal, muy desde la bioenergética, siendo Gestalt. Se ha nutrido mucho de la bioenergética también. Además, tengo mi formación en medicina natural, he hecho también una formación en constelaciones familiares y obviamente todas esas cosas que uno va bebiendo y que van nutriendo me han empujado y me han alimentado para desarrollar ese concepto de los 4 movimientos. Pero insisto, es un concepto que no he leído en ningún sitio, igual que el concepto, esto que digo que es un aporte a la bioenergética de Alexander Lowen, yo no lo he leído en ningún sitio. Yo he leído cosas de bioenergética, pero en concreto la que voy a contar hoy no, y puede ser una aportación a las personas que algo sepáis y algo hayáis leído y os interese este tema, y por supuesto a cualquier persona para comprender cómo es que su carne, ¿sí?, se ha formado, porque es una palabra un poco así, carne, la he puesto entre comillas, ¿no? Porque en vez de decir carne podríamos decir estructura fibrosa,
coraza caracteriológica o como se quiera decir. Pero bueno, a mí me gusta decir carne, y me encanta la palabra carne, y me encanta la carne, no ya la de comer, sino la de tocar. Me gustan las carnes, me gustan los tejidos, me gusta tocar y sentir diferentes carnes, porque cada carne, cada cuerpo tiene una historia, un mensaje, y hace sentir unas cosas absolutamente distintas. Entonces vamos a ver cómo la emoción, entre comillas, cómo lo emocional, cómo las experiencias vivenciales relacionadas a lo emocional se convierten en carne. Bien, vamos a partir de este concepto en el que no voy a volver a detenerme, de los 4 movimientos y las 4 posiciones: arriba, abajo, atrás, adelante, alegría, tristeza, miedo y rabia, o rabia y miedo, agresividad, mejor que rabia. Es más adecuada y más apropiada la palabra agresividad que la palabra rabia. De hecho, la palabra rabia es errónea en este esquema. Y luego fuera y dentro, caliente y frío, ¿sí? Son movimientos, ¿de acuerdo? No voy a meterme mucho más en esto. He encontrado esta imagen esta misma semana. Parece una imagen muy térmica, ¿sí? Por lo que he leído, no tiene tanto que ver con lo térmico, sino con dónde se está sintiendo cada una de las emociones, dónde está la energía en movimiento en cada una de las emociones. Podría entenderse como algo térmico también, pero no creo que sea obligatorio, ¿sí? No creo que esto sea una fotografía o una cámara termográfica, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos ver, aquí diréis, claro, pero tú dices que hay 4. Bueno, si te fijas, por ejemplo, el miedo y la ansiedad, pues son muy parecidas, porque la ansiedad es una forma de miedo. La ansiedad es una forma de miedo, es miedo a no llegar, miedo a, ay Dios mío, miedo a que sí, no me van a querer, miedo a no voy a ser suficiente, miedo a lo voy a hacer mal, miedo a no voy a poder pagar, miedo a, sí, es miedo a no llegar, o miedo a que me coja, a que algo me coja, o miedo a no llegar, ¿sí? Pero no deja de ser miedo. De hecho, ya vemos, ¿no? El miedo y la ansiedad son muy parecidos, o la tristeza y la depresión son muy parecidos, porque la depresión es una tristeza muy crónica, muy profunda, sí, es un movimiento, un deprimido está depresión. Es como si le hubieran quitado el tapón al flotador y ha perdido presión, ¿sí?, en ese movimiento hacia abajo, hacia la tristeza, ¿sí? Pero bueno, de cualquier manera podemos ver cómo cada uno de estos estados emocionales, que insisto, son versiones de los 4 básicos y fundamentales, tiene un movimiento energético, ¿sí? Es un poco por ver algo no tan esquemático como arriba, abajo, adelante y atrás, que es como muy bonito y muy sí, pero luego la realidad es infinitamente más compleja de lo que yo haya podido contar el otro día. De hecho, no me gustaría que la gente se quede con ese esquema como si ahí terminara el mundo. No, esto es un esquema de base que luego nos tiene que permitir acercarnos al balcón de la inmensidad y de la complejidad con humildad. El esquema no es humilde. Ahora estoy siendo humilde, ¿sí? Estoy siendo humilde al decir que ese esquema solo es una aproximación, ¿sí?, a unos principios, pero ni muchísimo menos pretende ser una explicación de la complejidad, ni muchísimo menos. Aquí tenemos una imagen que en ese sentido puede ser un poco más expresiva de esa complejidad, ¿no? Menos estructurada, pero más expresiva. Tenemos aquí una vez más el esquema del otro día, o los diferentes cuerpos. Ya estamos en esa concepción bioenergética del cuerpo, ¿no? Podemos ver cómo cada uno de ellos, ¿sí?, nos da la sensación de tener un carácter. Tenemos aquí ahora ya algo mucho más bioenergeticista aún, o más de la bioenergética aún, porque son los 5 caracteres que se definen en la bioenergética: el esquizoide, el oral, el masoquista, el psicopático y el rígido. Olvídate de decir este es esquizofrénico, este es masoquista porque le gusta que le peguen, este es un psicópata. No va por ahí, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Pero de lo que sí va es de que cada uno de estos individuos, ¿sí?, ha tenido
un tipo de experiencias, sufrimientos traumáticos en su infancia, entre los 0 y los 6 años, que han marcado que se estructure su cuerpo, que su estructura corporal sea esta, ¿sí? Lo que yo voy a tratar de explicar, ¿sí?, es cómo es que esas experiencias dan lugar a un cuerpo concreto, a una carne concreta, a una estructura concreta tan clara, tan diferenciada, tan marcada. Obviamente, nuevamente tenemos un esquema fácil, bonito, 5 tipos. Pues no, la realidad es que todo es mixto, todo es gris. ¿Hay gente muy pura masoquista? Sí, sí, muy pura, purísima no hay nadie. Aquí todo el mundo es mixto, más o menos mixto. Todos tenemos un poquito de esto, un poco más de esto otro. Sí, hay gente bastante psicopática y muy poco de todo lo demás, pero sí, todos somos mixtos. Y luego hay gente que es muy difícil colocarla en un lugar porque está muy repartida, está muy repartidito, ¿sí? Entonces, obviamente estamos otra vez con un esquema que nos sirve para entender, que nos sirve para hacer un abordaje racional de las cosas, pero que nuevamente solo es para eso, ¿sí? Y nuevamente tenemos que tener esa humildad para seguir aceptando y sosteniendo el sufrimiento para lo mental, para la cabeza, de que exista esa inmensidad inconmensurable e inabarcable. Más explicaciones sobre la bioenergética, un poco que luego van a servir para entender mi teoría, entre comillas. Estos son los anillos, los niveles en los cuales se van dando las restricciones en la bioenergética. Ya vamos a entender qué es eso de las restricciones, pero la bioenergética lo que viene a decir es que el ser humano se desarrolla de arriba hacia abajo, y lo mismo dice la psicología del desarrollo del niño, incluso la psicomotricidad. Primero controlamos, ¿sí?, y vamos controlando el cuello, vamos controlando las cinturas escapulares, vamos desarrollando el control del mí mismo, ¿sí?, vamos desarrollando ese control de arriba abajo. Un bebé es un auténtico gusano, es una ameba, ¿sí? No hay nadie ahí que gestione a esa ameba. Y ese alguien se va instalando poco a poco. Se instala primero a nivel emocional, luego se instala a nivel racional y consciente, ¿sí? Pero vamos haciendo esa instalación, es como si nos fuera entrando por la cabeza y fuera bajando hacia abajo. Es una idea como muy metafórica. Muchas de las cosas que yo diga hoy, o que dije ayer, o que diga otros días, son cosas que yo me saco de la manga, más o menos, ¿sí? Son las maneras en que yo consigo entender y explicarme a mí mismo, y por lo tanto explicaros a vosotros cómo funcionan las cosas. Son imágenes más o menos poéticas que pueden servir para transmitir un conocimiento que muchas veces, como digo, no puede quedarse ahí, es siempre más complejo, siempre más complejo. Entonces, lo que dice la bioenergética es que según en qué etapa de nuestra infancia hayamos tenido un sufrimiento, hemos tenido esa zona en la que estábamos en ese momento para controlar, para cerrarnos al sufrimiento. Vamos a ver ahora ese concepto un poquito de contención. Entonces, el carácter en bioenergética, el carácter es una expresión física y psicoemocional de lo que el individuo ha ido consiguiendo construir para sobrevivir, porque todos esos traumas son ataques a la supervivencia, son sufrimientos que... Sí, si mi madre no viene y llamo y no viene, y no viene, y no viene, y quiero, y tengo hambre y no viene, me siento morir, ¿sí? Me siento morir. Si mi madre me coge en brazos con un mes y no me quiere, no siento su contacto amoroso porque no está, me siento morir, ¿sí? Si no me tocan con amor, no tengo derecho a existir. Es el amor, es el contacto afectuoso de la madre el que nos da el derecho a la existencia más básica, ¿sí? Tú existes, tú tienes derecho a existir. Es ese amor el que llama al ser
a instalarse, ¿sí? Entonces, dependiendo de en qué fases del desarrollo se hayan dado los sufrimientos más importantes en el niño, se va a generar una estructura de carácter físico, una estructura corporal, un tipo de carne y una estructura de esa carne y un carácter psicológico. Obviamente, y quien sepa algo de constelaciones familiares y quien sepa algo de otro montón de teorías, ¿no? Los hay que hablan de las vidas pasadas y los hay que... Yo no es un campo en el que esté, no es un campo, pero ni estoy ni dejo de estar, ni lo afirmo ni lo niego, no, sencillamente es un campo en el que no tengo esa sensibilidad y ese conocimiento y no me he proyectado hacia ahí, pero bueno, lo que sí que estoy convencido de que hay más, de que la bioenergética es una buena teoría, una teoría válida que sirve para explicar muchas cosas, pero que hay otras muchas, ¿sí? La genética está ahí, aunque claro, la genética podríamos hablar mucho de la genética y su relación con, ¿sí?, lo que nuestros antepasados y las generaciones pasadas nos han ido, ¿sí? Más insisto, todo un montón de influencias más o menos inconscientes que recibimos y que también nos marcan a nivel caracteriológico en lo físico y a nivel caracteriológico en lo psicoemocional, ¿de acuerdo? Pero en última instancia, cuando vemos un cuerpo, por ejemplo, triangular, con toda la energía hacia arriba, la pelvis estrecha, piernas estrechas y toda la energía arriba, ¿sí? Esto es el típico carácter psicopático de la bioenergética, es un individuo destinado a controlar, a estar encima. Su concepción de las relaciones son, si no estoy encima, estoy debajo, si no manejo y manipulo, soy manejado y manipulado, si no utilizo, voy a ser utilizado. Es lo que aprendió, es la manera en que consiguió construir su carácter para seguir avanzando, para seguir construyéndose. No es un malvado, aunque pueda comportarse luego como un malvado, pero no ha construido eso por ser un malvado, ha construido eso porque fue su única opción, la única que encontró para continuar, para sobrevivir, para salir adelante. ¿De acuerdo? Y ese carácter se ha marcado en su cuerpo, en su estructura física, ¿sí? Muy desde esa idea agresiva de aquí estoy yo, ¿sí? Protegiendo obviamente un gran miedo detrás a ser manejado, manipulado, utilizado, seducido. Él es el que va a seducir para no ser seducido. Él es el que va a dominar la situación para no ser dominado. ¿De acuerdo? Entonces, ese carácter va a estar en su cuerpo y va a estar también en su psicología, en su manera de vivir, de pensar, de sentir, de relacionarse. Todo va a estar teñido por esa estructura de carácter, ¿sí? Que va a estar compuesta de unos músculos y de una estructura fibrosa y de toda una estructura física, de una carne concreta, ordenada y constituida de una manera concreta. La calidad de esos músculos no va a ser como la del oral o como la del esquizoide, son músculos de diferente calidad, ¿de acuerdo? El concepto de contención es esa idea de contener el sufrimiento, de contener las pulsiones peligrosas, es esa idea de que el niño es un animal expresivo de total y absoluta espontaneidad, pero esas experiencias le obligan a contener, por ejemplo, todo ese dolor de que mi madre no viene, a contener ese miedo de me están utilizando, me están manipulando, me están seduciendo, ¿sí? El típico padre o madre que, y no para hacer daño a su hijo, sino con la intención de que el hijo vaya por el camino que él quiere que vaya, le dice quién es el más guapo, quién es el más listo, hasta que el niño se da cuenta de que eso era una manipulación, eso era mentira, ¿sí? Le estaban utilizando para, ¿sí? Un niño que ha sido muy, muy intensamente tratado de esta forma, ¿sí? En un momento dado, ¿sí? Lo que hace es cerrar, y todos esos movimientos para sujetar, para frenar, para cerrar, para contenerse, todo eso lo hacemos con el cuerpo. Luego vamos a ir un poco más allá con ello.
Pero primero quiero cambiar radicalmente de campo y quiero que se entienda este concepto del tejido blanco, tejido rojo. Vamos a ver aquí un músculo, ¿sí? ¿Veis que un músculo tiene, por un lado, toda su estructura, está formado luego por fascículos, como si dijéramos una naranja que tiene gajos y cada gajo tiene los granitos, sí que serían las fibras, es una estructura en ese sentido, ¿sí? Y cada una de estas fibras está envuelta, como la naranja, en una bolsa de tejido, es un tejido, ¿sí? En este caso es el tejido fascial, el tejido fibroso, lo que yo llamo la chicha, lo blanco. Y lo de dentro, vamos a decir que sería lo rojo, es lo vivo, lo activo, lo contráctil, ¿sí? Lo rojo sería el hoy, lo blanco sería el pasado. Lo rojo está hoy actuando y responde a la situación concreta, y lo blanco es la herencia, el recuerdo del pasado, y ahora os voy a decir cómo es que el pasado se queda escrito en lo blanco, ¿sí? Pero entrar un poco más, ¿no? La fibra está envuelta en eso blanco, el fascículo está envuelto en eso blanco, el músculo está envuelto en eso blanco, son bolsas dentro de bolsas, fascias que envuelven fascias, igual que una naranja. Cuando lo rojo se contrae, tira de todas esas bolsas para generar el movimiento, ¿de acuerdo? Bien, si cogemos a un bebé me vais a permitir, lo despellejáramos igual que hemos hecho con este señor, veríamos que su tejido es más rojo, no tiene tanto tejido fibroso. Es por eso que si cogemos, y ahora vamos a hablar de un cochinito, ¿verdad? Si cogemos un cochinito al horno, la forma de decir, fíjate qué cochinito más bueno, es que se puede partir con un plato, ¿sí? No hace falta cuchillo, está tan tierno que no hace falta cuchillo. ¿Qué es lo que hace que sea tierno? Que tiene mucho rojo y tiene poco blanco, tiene poca estructura fibrosa, porque todavía no tiene experiencias, no tiene sufrimientos, no tiene carácter, todavía no se ha construido su carácter. Aquí, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis de algo que me he dejado antes, y es la idea de que el carácter no es malo. El carácter, con todas sus cosas, todas las experiencias, toda nuestra educación, todo lo que hemos recibido, nos construye la herramienta con la que nos dirigimos al mundo, porque si no seguiríamos siendo amebas como los bebés. Tenemos que construir un carácter, debemos de construir un carácter, pero luego hay caracteres que sientan como un guante, es como un traje que te sienta perfecto, va perfecto con lo que realmente eres, y caracteres que te quedan como el culo, caracteres que te tiran de la sisa, que te impiden levantar los brazos, que no puedes estirar los codos, que no puedes hacer, que no puedes decir, que no puedes sentir, que no puedes, ¿sí?, llorar, que no puedes, ¿sí? Ese carácter que nos ha servido para sobrevivir es un carácter más patológico, tiene sus partes sanas y tiene sus partes patológicas. Todos los individuos tenemos un carácter más o menos sano, más o menos patológico, ¿de acuerdo? Cuanto más sano, mejor me siento conmigo mismo, mejor me sienta mi traje, ¿vale? Un bebé no tiene traje, un bebé no tiene tejido fibroso, no tiene estructura de carácter, no tiene coraza caracteriológica todavía, porque ya va a empezar a tener todas sus experiencias y se la va a construir. Pero ya veis aquí, ¿sí?, zonas de tejido blanco también, donde cuando uno está de pie, sostenerse de pie requiere una tensión, y eso hace que generemos un tejido blanco, ¿sí? Pero es que en ese estar de pie también hay un aprendizaje de sostenerse a uno mismo, también hay todo un aprendizaje emocional. De hecho, quien no se sostiene bien a sí mismo y no tiene un buen contacto y no tiene un buen arraigo, eso se podría ver en su estructura fibrosa, ¿sí?, en la estructura fibrosa de su cuerpo, ¿vale? Concepto de economía. Aquí ya nos empezamos a acercar a cómo el rojo se convierte en blanco. Cuando el niño se pone de pie por primera vez y tiene que sujetarse, sus músculos rojos tienen que trabajar de forma activa. Cuando eso obviamente se prolonga y se prolonga y se prolonga,
empieza a darle una información al cuerpo, oye, que este trabajo hay que seguir haciéndolo, y el cuerpo empieza a sustituir fibra roja por fibra blanca, por tejido fibroso, por fascia, que nos ayuda a sostener de una forma pasiva. Esa es la idea de economía. En el cuerpo, la ley, la regla de la economía es una regla que está en todos los lugares. El cuerpo siempre quiere una economía de esfuerzos. Quiere hacer las cosas todo con el menor gasto energético. Quiere el movimiento más efectivo con el menor gasto energético. Quiere que todas las acciones sean lo más efectivas posibles, pero con el menor gasto. Estoy viendo aquí movimiento en el chat. Voy a hacer un inciso para ver qué cosas me cuentan. Buenas tardes. Solo son saludos. Vale, mira, aquí Celina me dice que le parece perfecto que los vídeos sean públicos. Gracias, Celina, porque mi intención, como digo, es hacerlos públicos. Muy bien. Entonces, este concepto de economía es interesante para terminar en la diapositiva más importante de este vídeo, que es con la que voy a concluir. Este vídeo va a ser mucho más corto que el otro día, que me alargué al final 1 hora y pico. La idea es hacer vídeos más cortos, ¿vale? Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos está contando del carácter, de la coraza caracterológica y sobre todo qué tiene que ver con esta idea de cómo la emoción se convierte en carne? Pues esta es la imagen que utilizo para metafóricamente explicar lo que le sucede a un niño. Aquí tenemos a este señor que está practicando un deporte rural vasco. Yo soy del País Vasco, de Bilbao, y en este deporte lo que se agarra es unas cantinas de leche. Esto ya no son cantinas de leche, porque de hecho además pesa cada una 100 y pico kilos, y como todos los deportes rurales vascos, tiene que ver con actividades del caserío y tenía mucho que ver con las apuestas, con mi hijo corta más hierba que el tuyo, mi hijo corta los troncos más rápido que el tuyo, y a partir de ahí nace el deporte. El deporte siempre es una competición, ¿de acuerdo? Y una de las competiciones era agarrar estas chingas de leche, estas cantinas de leche, a ver quién recorría más metros con unas cantinas de muchos kilos, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre está haciendo ahí mucha fuerza, porque si suelta las cantinas, su participación termina y no habrá conseguido una distancia mayor, con lo cual para él es muy importante sujetar las chingas. Si nos imaginamos lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Su cerebro está recabando muchas neuronas y muchos recursos para sostener las chingas, ¿sí? Sus manos están haciendo una fuerza, todos sus antebrazos, sus hombros, todo está contrayéndose para sujetar las chingas. Está consumiendo mucha energía, glucosa, ATP, bla, ¿sí? En definitiva, su ser está muy dedicado a ello, ¿sí? Ahora imaginémonos que en vez de sujetar las chingas porque quiere batir el récord, sujeta las chingas porque si las suelta le van a cortar el cuello, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya de una cuestión de vida y muerte. La dedicación del cerebro, la dedicación del cuerpo a la sujeción de esas chingas va a ser total. Toda la energía va a estar dispuesta. Y cuando haya pasado 1 hora, estará sufriendo horrorosamente, pero no podrá pensar en otra cosa que en sostener las chingas. Si alguien le pregunta mañana qué planes tienes, no podrá pensar, todo será sujetar las chingas. No podrá sentir nada, todo está orientado a la sujeción de las chingas. Eso no es económico. Por lo tanto, si tiene que sostener las chingas más tiempo y más tiempo, porque si las suelta eso es la muerte, lo que sucederá es que su cuerpo empezará a sustituir tejido rojo por tejido blanco. Así es como una tensión crónica se convierte en carne, ¿sí? Así es como un esfuerzo crónico se estructura en el cuerpo, ¿sí? Como una malla de tejido fibroso. Pasadas 3 semanas, 3 meses, este señor seguirá con las chingas en las manos, pero las chingas se sujetarán de forma pasiva, ya no tendrá que hacer fuerza. Ya de hecho le preguntarás, ¿y qué vas a hacer luego? No, voy a tomar luego unos vinos y tal, oye, vienes, y casi no tendrá que dedicar ningún tipo de recurso
cerebral ni de recurso físico para sostener las chingas. Puede continuar viviendo, porque lo importante es vivir, es que tu energía esté disponible para las funciones vitales, para relacionarte, para trabajar, conseguir alimento, comer, reproducirte, ¿sí? El cuerpo necesita tener su energía dedicada a esas funciones vitales, con lo cual esa situación que no es económica, necesito sujetarla y resolverla de una forma sostenible, de una forma económica. Volver a bloquear. Pero claro, habrá conseguido ese objetivo, pero tiene sus pérdidas, tiene su sacrificio. Ya no podrá abrir las manos, seguramente no pueda dar abrazos, seguramente no pueda doblar los codos, ¿sí? Hay un precio, la sujeción pasiva, la contención pasiva de esa tensión se convierte en una estructura que nos proporciona algo y nos hace perder algo. Nos permite continuar viviendo, continuar adelante, pero nos genera limitaciones. Ahora vamos a imaginarnos a un niño, ¿sí? Esto lo trasladamos, esto tan metafórico lo trasladamos a la realidad, un niño que tiene 2 años y medio, 2 años, está empezando a diferenciarse de su madre, está empezando a darse cuenta de que, anda, si yo soy yo, si yo no soy lo mismo que mi madre, si yo no quiero lo mismo que mi madre quiere que me coma el bocadillo y yo no quiero comerme el bocadillo. Hasta entonces el niño no se diferencia de su madre, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento en el que el niño empieza a hacer esta diferenciación, hace 2 movimientos. Uno primero, y necesita hacerlos. Uno, negar a la madre, es decir, un no, un movimiento agresivo, ¿sí? No, que genera un espacio, ¿sí? La madre le dice lo que quiere, pero él dice, no, yo no quiero bocadillo, ¿sí? Que tengo que decir primero el no para generar un espacio que llenar con el yo, ¿sí? Para construir un yo que puede afirmarse, necesito primero negar a la madre. Es lo que yo llamo la primera adolescencia. La segunda es más con el padre, la primera sería más con la madre. Es negar a la madre, negar los deseos de la madre que había considerado como míos, negarlos para construir mi propio yo, mi propio deseo. Si en ese momento, fundamentalmente la madre, no permite esa afirmación, aplasta al niño, le hace sentir culpabilidad por no querer comer el bocadillo, no te quiero, si no te comes el bocadillo no te quiero, ay, no te comes el bocadillo, si le hace sentir ese miedo, ese pánico de mi madre no me quiere, mi madre no me va a querer, el niño lo que va a aprender es mejor que lo que yo siento, es mejor seguir haciendo lo que quiere mi madre. Estoy definiendo cómo se forma el carácter en concreto masoquista. ¿Sí? El masoquista niega sus propios deseos, niega sus propias necesidades, llega a ocultarlas hasta no sentirlas, no sabe lo que quiere, ¿sí? Lo que él quiere es lo que quiere el de fuera. ¿Usted qué quiere? ¿Verdad? Dime dónde vamos. Es el que cuando van en un grupo, vamos allí, bien, sí, y no para allá, bien, pues también, ¿sí? No tiene un deseo propio, le cuesta mucho afirmar sus propios deseos porque aprendió que para sobrevivir lo mejor era contener ese impulso de decir no y de decir yo quiero, contenerlo para que mamá me siga queriendo. Entonces, al día siguiente, cuando mamá le dice te he preparado el bocadillo de chorizo y el niño no quiere comer el bocadillo, lo que va a hacer es primero, como el de las chingas, activamente, consumiendo un montón de recursos, el cerebro diciendo no lo digas que no, los músculos contrayéndose, todo esa emoción, esa pulsión hacia adelante, todo ese movimiento, esos colores que había ahí más rojizos del movimiento hacia adelante, de la agresividad, todo eso lo va a contener, y lo va a contener haciendo fuerza,
contrayendo en su diafragma y en el pecho, y ¿sí? Haciendo todo un patrón más o menos visible o invisible, pero haciendo un acto de contención, que primero es activo, consume un montón de recursos, el niño ya no puede hacer otra cosa que no estar pensando, no lo digas, no lo digas, no lo digas que es peor. Y luego, cuando eso se repite y se repite y se repite, y sobre todo se sostiene, porque me estoy comiendo el bocadillo y durante 2 horas estoy ahí, y luego queda el eco de lo que no he dicho y de la sujeción, y eso se va estructurando, se va generando una malla de tejido blanco que delimita dónde mi cuerpo se va a desarrollar y cómo se va a desarrollar, ¿sí? Genera una estructura física que va acompañada a un carácter. El masoquista es una especie de tonel, es un tocho. Para ser un masoquista puro, ¿sí? O de los muy puros, hay que haber sido muy poco esquizoide, hay que haber sido amado cuando uno nació, hay que ser poco oral, hay que haber recibido bien de nutrición física y emocional, y una vez que uno llega a la etapa de afirmación y está bien nutrido y tiene una gran energía para autoafirmarse, ¡zas! ¿Sí? Y entonces se genera ese tonel, ¿sí? Con mucha energía por detrás, pero mucha contención, ¿sí? Si alguien que ya no fue amado cuando tenía 2 días, si luego cuando llegan los 2 años y medio pues no se le deja afirmarse, ya no va a ser un masoquista puro, porque ya vamos a decir que se habrá quedado más atrás. Pero bueno, esto es otra historia que seguramente cuente en otro vídeo, que tiene más que ver con los caracteres de la bioenergética de Alexander Lowen. Pero aquí mi aportación es entender cómo ese carácter se estructura en base a esa contención crónica de una o unas pulsiones específicas, ¿sí? Cómo esas emociones concretas vividas en momentos concretos se convierten en carne de la misma forma que podríamos cortar un árbol y ver aquel invierno tan duro, aquel verano muy lluvioso, ¿sí? Podríamos ver toda la historia de ese árbol, podríamos diseccionar a un individuo y ver en su tejido facial. Lo que pasa es que es mucho más caótico, realmente no lo podríamos ver, ¿sí? Es decir, todas sus experiencias están ahí grabadas en el cuerpo, grabadas en forma de tejido fibroso, ¿sí? De la misma forma que en un árbol, pero insisto, de una forma no tan fácilmente visible, es más visible en base a una estructura, ¿sí? Si a ese individuo trabajamos su estructura física, ¿sí? Le ayudamos a disolver en cierta medida, romper, aflojar, modificar, cambiar esa estructura de su coraza caracterológica, y ahí nos vamos al ejercicio del otro día, que genera un pequeño cambio, una modificación, ¿sí? Ese individuo va a poder vivir, va a poder asomar la cabeza a esas cosas a las que renunció, ¿vale? A esos movimientos a los que renunció, a esas emociones a las que renunció. Ese masoquista podrá recuperar la capacidad de sentir su propio deseo, incluso de decir, no quiero, ¿sí? Muy buena expresión para un masoquista, no quiero o yo quiero, ¿sí? O un simple no, ¿sí? Muy útiles expresiones para un masoquista. Y bueno, ya tenemos entonces, esta era la historia, ya veis que lo de la chinga ahora sí que tiene su sentido, y ya podemos entender de qué forma, fisiológicamente hablando, histológicamente hablando, de qué manera nuestras vivencias emocionales, nuestros traumas, todo lo que hemos vivido y nos ha marcado, se escribe en forma de tejido, en forma de carne. Es por eso que también con la vida vamos haciéndonos más y más y más y más fibrosos. Partimos siendo como el cochinillo que se parte con un cuchillo, y si luego metiéramos a una señora de 78 en el horno y nos la intentáramos comer, aquello sería, ¿verdad? Aquello no hay quien lo mastique, porque es todo tejido fibroso, todo historia, todo historia acumulada.
¿de acuerdo? Porque no hacemos más que acumular historia toda la vida, no solo los sufrimientos físicos, no, aquel año que estuve trabajando levantando sacos, todo es historia y todo se marca y se escribe en nuestro cuerpo. Pero más aún, esas cosas que sostenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, son esas cosas muy peligrosas, las que no podemos hacer eso sí que escribe, porque los sacos los cogemos pero luego los dejamos, ¿verdad? Luego los sueltas y luego te vas a la cama y los sacos han quedado en el camión. Sin embargo, esas cosas que sostenemos y que contenemos, esas son 24 horas, 7 días, 365 días. Esas sí que se marcan de forma mucho más profunda en nuestra estructura. Y eso es todo por hoy. Vamos a mirar un poquito porque me concentro tanto en la charla que me olvido de mirar el chat. Vale, solo hay una pregunta, pero mira, ya tenemos. Entonces el ejercicio físico a la larga desarrolla más fascia que músculo. ¿Según qué ejercicio físico? El exceso de ejercicio físico, luego lo matizas, el exceso de ejercicio físico yo creo que sí. El ejercicio físico dinamiza, moviliza lo que somos, ¿sí? De hecho, el ejercicio físico despierta nuestras capacidades. El ejercicio físico intenso, un ejercicio físico que está basado en sobrepasar nuestras capacidades, cuando ya no es ejercicio físico, sino que es competición, entonces, cuando lo importante es estar por encima de los límites del otro, sobrepasando los míos, es decir, mi cuerpo está diciendo para, sin embargo no paro porque tengo que llegar más lejos que el otro, entonces es cuando el deporte se convierte en dañino. Ahí ya no es beneficioso, ahí es dañino, estamos dejando de respetar, estamos dejando de escuchar a nuestro cuerpo y lo que estamos haciendo es domesticarlo, aplastarlo y que aprenda a, ¿sí?, que también tiene sus virtudes, por aquí, porque aquí todo tiene su cara A y su cara B y seguramente prefiera potenciar eso que no estar en el sofá todo el día, ¿vale? Pero sí, podríamos decir que los deportes más intensos y más, van a marcar más nuestra estructura física. Eso es. Lo que sí sería raro es que tengan grandes implicaciones en el carácter, porque por lo general lo que hacemos el resto de la vida es potenciar lo que ya somos, es echar más leña al mismo fuego, ¿sí? Vamos a elegir, de hecho, ¿sí?, un oral va a ser más difícil que elija deportes muy intensos, porque no se sostiene, es que va a ser mucho más difícil, o un esquizoide, ¿sí? Según qué tipo de caracteres, ¿sí?, va a tener más afinidad o menos afinidad por el deporte, porque insisto, uno busca aquello que le reafirma. Somos máquinas de conservación, somos máquinas de afirmación y de mantener y sostener lo que somos, no somos máquinas de cambiar en ese sentido, no somos máquinas de cambiar. Estamos preparados para cambiar también, pero no, nuestro principal objetivo es mantener lo que nos ha funcionado, lo que nos ha ayudado a sobrevivir, porque lo contrario no tenemos comprobado que nos funcione. Entonces tendemos a no utilizarlo, tendemos a ir a lo que conocemos. Es lo que también se llama la zona de confort, ¿verdad? Y bueno, con esto, si no hay más preguntas, no sé si alguien de los presentes, que no sé cuántos hay, ahora hay 4 personas, uno más que el otro día, bueno, somos 4 en vez de 3, somos 4, creo que si no hay más preguntas lo voy a dejar aquí, porque no quiero como el otro día empezar a dar vueltas y divagar. Espero que el tema os haya resultado interesante, espero que ayude por un lado a profundizar un poco más en lo del otro día, pero también me resulta muy interesante cuando yo hablo, cuando cualquiera habla, es imposible no hacer afirmaciones que
parezcan o resulten cerradas, y si además uno tiene un carácter muy asertivo en ese sentido y muy apasionado como yo, pues puede parecer todavía como que las cosas que digo son más y más cerradas y más cajas estancas y que es así y punto y no hay más que esto. Os animo en general, y lo he dicho 3 veces en el vídeo, pero lo voy a decir una cuarta, a tomaros todo lo que diga en este y en todos los demás vídeos con cautela, cogerlo todo con vuestras propias pinzas, no creeros nada de forma absoluta. Si no creyera que las cosas que digo tienen un sentido, tienen una utilidad y sirven como un cierto tipo de descripción de la realidad, no las contaría, pero insisto, nunca jamás penséis que son elementos cerrados y que aquí termina la cosa, que va. Ya me gustaría haber llegado a esa frontera, pero es así, llego donde llego, mi comprensión es la que es, tiene su validez, tiene su utilidad, pero que va a continuar cada uno que coja lo mío y que siga dando pasos y que siga avanzando y que siga. Y seguro que muchos de vosotros tenéis ya cosas, tenéis ya piezas en vuestro acervo y en vuestro conocimiento y en vuestra experiencia, y partiendo de vuestro propio carácter que os confiere unos dones y unas condenas, seguro que podéis coger esto que yo os digo y colocarle unas cuantas piezas más que lo enriquezca de cara a vosotros y que supere lo que yo he contado. De eso se trata, de superar y superar y superar. Con el tema de Lowen se ha visto muy claro, dentro de los discípulos de Lowen, dentro de los discípulos de Freud, dentro de los discípulos de Reich, dentro de los discípulos de cualquier maestro que se haya dedicado su vida a enseñar a otros, hay, exagerando como siempre, 2 tipos de personas. Los que se empeñan en conservar y en defender al padre, entre comillas, y no cuestionar y no ir más allá, y los que se empeñan en coger lo que nos ha contado el padre y llevarlo un paso más allá. No se trata de matar y destruir esto, ¿no? Sino de coger lo realmente útil y complementarlo, añadirlo, mejorarlo, superarlo. Sí, os animo a esta segunda versión, por favor. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles, en principio. Si no hay novedades y no hay cambios, os seguiré notificando que el próximo miércoles a las 7 de la tarde estaré con otro directo. No tengo ni idea sobre qué tema, pero estaré aquí con otro directo. Ha sido nuevamente un placer. Celestino, Celina, Andrea, los que habéis comentado, gracias Andrea y Celina, nuevas por aquí. Gracias por estar ahí. Sois quienes dais sentido realmente a esto que estoy haciendo. Un saludo, chao, chao.